la mitad de las entidades federativas del país, 16, están a partir de este lunes en semáforo naranja, semáforo epidemiológico naranja, y el resto en semáforo rojo. ¿Tiene, digamos, vinculación con los datos que estamos conociendo sobre la propagación del coronavirus? Lo vamos a platicar con el doctor Arturo Erdely, actuario y doctor en ciencias matemáticas, que nuevamente nos acompaña en el programa. Doctor, bienvenido otra vez a la primera emisión. Gracias por estar con nosotros. Pascal, buenos días, a tus órdenes. ¿Qué conclusiones saca de las cifras y de los semáforos, doctor? Bueno, creo que fue muy evidente que el cambio de la metodología del semáforo pues obedeció a otro tipo de razones quizás más políticas que técnicas, porque digamos empezamos con una metodología de semáforo el 1 de junio y no duró ni 2 semanas y ya el jueves 11 cambia esa metodología y se emblandece, digamos, y de repente ya hay muchos estados que están en color naranja, además de que, bueno, no puede uno dejar de ver, en la semana fue muy clara que hubo presiones de gobernadores, que el mensaje presidencial iba muy hacia allá, movámonos más, recobremos la libertad. Entonces, pues luego ve uno el cambio en la metodología, ni 2 semanas duró la inicial. Bueno, pues entonces creo que son otro tipo de razones lo que hace la modificación. Entonces, ¿cree que estamos viendo más un semáforo pues con criterios políticos que epidemiológicos? Pues al menos es lo que se alcanza a ver, digamos, yo no tengo acceso a fuentes directas del gobierno, pero digamos de lo que todos vimos y alcanzamos a escuchar declaraciones durante la semana pasada que culminan en un cambio de la metodología que ni 2 semanas duró. Bueno, pues yo digo, pues eso no sé a qué atiende, ¿no? Doctor, cuando revisa las cifras, ¿qué puede decirse respecto de la evolución de los contagios? ¿Estamos de verdad en una planicie a punto de comenzar el descenso o estamos todavía en el ascenso? ¿Cómo se comportan las diferentes regiones? ¿Qué nos puede decir del análisis de los datos oficiales sobre la propagación del coronavirus? Pues mira, de los datos a los que tenemos acceso los ciudadanos comunes y corrientes, pues del único caso que sí se alcanza a apreciar, digamos, que hay una estabilidad, una especie como de meseta, es en el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México no ha rebasado su pico de nuevos casos confirmados por día desde el 23 de mayo, que tuvo 1,222, ¿no? Entonces, aunque hubo por ahí 2 repuntes que por poco y sobrepasan ese máximo, que fueron el 5 de junio y el 12 de junio, pero no lo sobrepasó, eso ya es buena señal para la Ciudad de México. Y también, si uno ve las hospitalizaciones, también se han mantenido más o menos estables desde el 23 de mayo. Pero ojo, estables no quiere decir que eso es bueno, es mejor que siga creciendo, ¿no? Pero aún no muestran una clara tendencia decreciente. Pero fuera del caso del Estado de México, el resto del país, incluso el Estado de México, que parecía que iba muy de la mano con la Ciudad de México, pues ya no tanto, porque el Estado de México tuvo un pico muy reciente de nuevos casos confirmados, apenas el 10 de junio, o sea, sobrepasó los 1,000 nuevos casos confirmados en un solo día, por lo que en el caso del Estado de México hay que esperar otra vez al menos toda esta semana para que se valide sin ser sobrepasado. Y sí, lo más fuerte ahorita de la epidemia está fuera de la ciudad y del Estado de México. El resto del país tuvo su peor día en cuanto a nuevos casos confirmados apenas el 12 de junio pasado, ¿no? Que tuvo 3,224, digamos, quitando a la Ciudad de México y el Estado de México. Y justo ese día, pues ha sido el de mayor número de nuevos casos confirmados en todo el país, los 5,222. Así que también hay que esperar al menos toda esta semana para que se valide ese nivel sin ser sobrepasado. ¿Qué estados vería, digamos, todavía en una fase de prepico o de meseta, digamos, doctor? Pues bien, no los traigo ahorita así en la memoria, porque es demasiada información. Digamos, me he enfocado un poquito a ver las cifras nacionales, ver Ciudad de México, Ciudad de México y el resto del país. Habría que checar ya los datos muy puntuales de cada entidad federativa. Bueno, ¿cómo evalúa, pues ya más de 100 días de la aparición del coronavirus en México, pues la divulgación de las cifras oficiales? Digamos que tienen una lógica matemática, hay un proceso constante, digamos, de una sola metodología de difusión, ¿o cómo la caracterizaría?
Pues más bien te diría que las cifras oficiales van reflejando la evolución de una epidemia cuya dinámica depende de las personas, ¿no? De las personas, digamos, va muy asociado a la movilidad y a la disciplina de la ciudadanía para cuidarse y para evitar salir si no es estrictamente necesario. Ha sido muy claro cómo más bien ciertos mensajes que llegan desde la autoridad sanitaria o desde la presidencia misma afectan la tendencia. Por ejemplo, entre el 6 y el 8 de mayo sí se andaba dibujando ahí un pico de epidemia, a juzgar por los datos, ¿no? Pero se desdibujó ante el anuncio el 13 de mayo del regreso a una nueva normalidad con un repunte. Sí fue como muy claro que de repente ciertos mensajes que aunque se den con un sentido muy técnico, pues si la población los interpreta como que ya puede salir o se agarra de eso para ya salir, le cambian la tendencia a la epidemia, entonces por eso se dio un repunte después del anuncio al regreso a la nueva normalidad el 13 de mayo. Y luego, el 1 de junio, lo arrancamos con esta metodología semafórica que indicaba que todo el país se encontraba en riesgo máximo, pero aún así lleguen los mensajes un poquito confusos, creo que esto lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, de que no ayuda que estén dando mensajes de que cuídense, pero ya salgan, porque entonces esto vuelve a cambiar la tendencia. Uno ve, por ejemplo, cuando arrancó el 1 de junio esta nueva normalidad, vino otra vez un repunto, especialmente del resto del país. Entonces eso quiere decir que la gente está tomando decisiones con base en lo que escucha o lo que alcanza. Lo que interpreta de lo que escucha, pues. Exactamente, entonces eso es lo que está afectando constantemente las cifras y la tendencia de la epidemia. Pues doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros nuevamente. Pascal, encantado, buen día. Buen día, el doctor Arturo Erdely, actuario y doctor en ciencias matemáticas.